buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. La sesión de esta tarde está dedicada a la toma de posesión del doctor don Rodrigo Morchón García como académico correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Como suele ser habitual, los padrinos que van a representar a la Academia para introducirla en la sala, sírvanse por favor introducir al nuevo académico. En nombre de la Academia tiene la palabra el excelentísimo señor don Francisco Rojo Vázquez, académico fundador y de número, para dar comienzo a la presentación del candidato. Presentación y laudación. Sí. Muy buenas tardes. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, autoridades, compañeros de la Academia, amigos, señoras y señores. Agradezco a nuestra Academia que sea su representante en este acto de ingreso de un nuevo miembro, el doctor Rodrigo Morchón, con quien comparto, mejor dicho, he compartido aspectos profesionales y de alguna manera también personales, a pesar de no haber coincidido. La edad tiene la culpa. En Salamanca, una ciudad y una universidad que han marcado para siempre mi vida. La presentación de un académico electo antes de su discurso de ingreso debe incluir necesariamente una reseña del currículum vitae del protagonista, claro está, así como a la temática objeto del discurso a pronunciar. En relación con el primer apartado, estimo que no solo hay que hacer referencia a los puestos de trabajo en los que ha desempeñado su actividad, ni a las publicaciones científicas o de divulgación de las que es autor, sino principalmente a la formación del nuevo académico, dedicando unas palabras a sus estudios iniciales, pre- y postdoctorales, y naturalmente a quienes han sido sus mentores a lo largo del proceso formativo, es decir, dónde, cuándo y cómo ha adquirido los conocimientos que le han hecho acreedor de la nominación de académico correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Teniendo en cuenta la heterogeneidad del público que asiste a los actos de una academia, intentaré simplificar y no profundizar, simplificar algunos pasajes de su formación, porque muchos aspectos de su currículum vitae pueden consultarse en las redes a las que todos sabemos acceder. El doctor Morchón se graduó en Ciencias Biológicas en la Universidad de Salamanca, en la que también realizó su doctorado, un doctorado europeo, por aquella universidad. Siguiendo el esquema que he comentado anteriormente, Rodrigo Morchón se incorporó al Departamento de Parasitología, y digo Departamento de Parasitología, y sé que este no es el nombre correcto de ese departamento, porque desde la aparición de la LRU cambió prácticamente la nomenclatura y las denominaciones de los departamentos, incluyendo, en el caso concreto de la parasitología, pues especialidades que poco o nada tienen que ver con nuestra ciencia. Decía el Departamento de Parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca. Allí desarrolló sus estudios para obtener el título de doctor, como decía,
bajo la dirección del profesor doctor Fernando Simón Martín. Fernando Simón fue precisamente uno de mis discípulos, de mis primeros discípulos en aquella universidad en la que comencé mi andadura universitaria en 1977. Rodrigo Morchón forma parte, por decirlo de alguna manera, por esto que acabo de señalar, de la segunda generación de aquel departamento recién creado en la década de los 70. Un departamento que ahora aglutina varias líneas de investigación y coordina grupos bajo la dirección del profesor Muro. El doctor Morchón ha centrado, desde el comienzo de su actividad investigadora, se ha centrado en una enfermedad que se ha ido poniendo de moda en toda España, ya lo era de alguna forma también en algunos otros países desde los años 70 del siglo pasado, la virofilariosis. Como más adelante comentaré, a través de las relaciones de Fernando Simón Jr., porque el padre también se llamaba Fernando Simón, continuó su formación con diferentes docentes e investigadores que trabajan en esta patología que poco a poco ha ido ganando puestos hasta la actualidad. Estuvo trabajando con Claudio Genchi, un buen amigo de la Facultad de Veterinaria de Milán, con Laura Kramer, que cuando yo la conocí estaba en Milán también, y ahora está en la Universidad de Parma, y otros muchos científicos, sobre todo italianos, pero de otros países también. Y en España, pues es obligatorio citar a uno de los entomólogos más sobresalientes de nuestro país, que es Ricardo Molina, recientemente jubilado, que trabajaba y sigue trabajando de alguna manera en el Instituto Carlos III en Majadahonda, en Madrid. También el profesor Valladares de la Universidad de La Laguna, los profesores Mascoma y Vargués, María Dolores Vargués en la Universidad de Valencia. Y como dicen los ingleses, finalmente, pero no por eso menos importante, en el contexto de la medicina veterinaria colabora desde hace años con el profesor Montoya, catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, con el que ha desarrollado una parte importante de la investigación relacionada con la fisiopatología y la clínica de esta enfermedad. Pasando a exponer algunas particularidades del currículum del doctor Morchón, hay que mencionar que ha recorrido todas las etapas de la carrera universitaria, desde alumno interno, becario pre y postdoctoral, como dije ya, ayudante de universidad, profesor ayudante doctor, en una terminología que ya no me es familiar porque es post-LRU, profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor y profesor titular, que es así, es clásica, digamos, de universidad en el departamento, ahora sí lo voy a decir correctamente, el Departamento de Biología Animal, Parasitología, Ecología, Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Salamanca, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca. Verán ustedes que tenía razón cuando decía que hay poca relación entre unas especialidades y otras. Como corresponde a un profesor universitario, ha dirigido media docena de tesis aproximadamente, o alguna más, todas relacionadas con aspectos distintos de la relación parásito-hospedador entre filarias cardiopulmonares, por no decir dirofilarias, y el perro, el papel de la plasmina en la supervivencia del parásito y en la patología vascular del hospedador, etcétera, etcétera, y tesinas de licenciatura y esta nueva modalidad que se llaman TFG, ¿no? O TFG o GF, ya no, trabajos de fin de carrera, vamos, de grado. Lo mismo cabe señalar en lo referente a proyectos y a contratos de investigación y de las publicaciones científicas que ha publicado en las revistas de mayor prestigio de la especialidad, algunas de las cuales ocupan campos destacados de la patología animal, como Veterinary Immunology and Monopathology, Veterinary Parasitology, Journal of Veterinary Medicine, Parasite Immunology, Epidemiology Infections, Trends in Parasitology, etcétera, etcétera. Lo cual le ha supuesto, además de la actividad docente que se le supone a cualquier profesor, pues la concesión de 3 tramos de investigación y 3 tramos de docencia.
Y aunque la gestión académica yo creo que tiene menos importancia, pero la sigue teniendo, como no, tiene menos importancia que la actividad investigadora y la docente, pues también ha dedicado algún tiempo a la gestión de algunos aspectos y apartados, instituciones, como la Junta de la Facultad de Farmacia de Salamanca, el Consejo de Gobierno, como se llama ahora también, la dirección de un colegio mayor que es clásico, yo diría que en la Universidad Española, Fray Luis de León, la Comisión de Informática y Nuevas Tecnologías, que es por supuesto algo muy de futuro, etcétera, etcétera. Después de todo lo que les he expuesto en relación con el currículum vitae de Rodrigo Morchón, no les extrañará a ustedes, sobre todo al principio, lo que comentaba al principio, que su discurso de ingreso esté totalmente relacionado con la dirofilariosis del perro, la dirofilariosis sensulato, si quieren ustedes. En esta ocasión asociada a un fenómeno importante, que es la angiogénesis. La dirofilariosis, todos o casi todos saben, es una enfermedad producida por un verme, por un parásito que se llama vulgarmente el gusano del corazón, Dirofilaria immitis. Y como otros muchos procesos patológicos que están producidos o transmitidos, mejor dicho, por vectores, que forman parte de ese conjunto, de ese cuerpo de doctrina que se llaman las enfermedades vectoriales, pues la importancia de la dirofilariosis en España ha ido creciendo, como decía antes, poniéndose de moda por emplear una expresión vulgar, coloquial, ¿no? Y su distribución geográfica ha cambiado drásticamente desde hace unas cuantas décadas, no demasiadas. Yo recuerdo todavía un mapa de los Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo Canadá e incluyendo México, de los años 60, en los que solo había unos pocos puntitos alrededor del Golfo de México. Y en la costa del Pacífico exactamente igual, pero por supuesto las dos costas, México, el sur. Si ven ustedes ahora un mapa de Estados de Norteamérica con la prevalencia de la dirofilariosis en el perro, se pueden asustar porque no hay más que puntos negros, prácticamente en todos los estados. Ha cambiado drásticamente y ha cambiado por algunas razones, no quiero extenderme mucho más. Hasta 1980 la dirofilariosis no estaba tan de moda como ahora. Había muy pocos estudios españoles, se desconocían muchos aspectos de la clínica de la enfermedad y además no había fármacos eficaces. Casi la única información que existía en España fue una publicación en la que yo participé, que dirigió el profesor Cordero del Campillo, que es el índice catálogo de zooparásitos ibéricos que publicó, repito, en 1980 el Ministerio de Sanidad de Madrid. Habría que decir de Madrid porque si no, pues a lo mejor se piensa uno que no es muy afín a las autonomías. Se puso de moda por varios factores. Uno de ellos fue Merck, una importante empresa de químico-farmacéutica, productora de medicamentos para medicina humana y veterinaria. Merck Sharp & Dohme estaba empeñada desde los 50 ya, estuvo empeñada y seguro que sigue empeñada todavía en buscar moléculas que tuvieran una acción antiparasitaria, concretamente y muy dirigida inicialmente a los humanos, porque había una enfermedad que ha sido controlada drásticamente desde esa época, que es la llamada ceguera de los ríos, que es una patología producida por oncocercas, que al fin y al cabo son filarias también, y que naturalmente causaba, actualmente todavía hay unos 40 millones de personas afectados por oncocercosis. De manera que eso fue lo que impulsó el estudio, el que se pusiera de moda la dirofilariosis. Desde entonces, y aquí en España, pues empezaron a hacer estudios en Madrid, en Córdoba, en Tenerife, en Cáceres, en Salamanca, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero destacar un hecho muy importante, en mi opinión, y es que hace 9 años, ¿no? Desde el 2015, en 2015 son 9 años hasta ahora, se concedió
el Premio Nobel de Fisiología o Medicina a 3 personajes, 3 científicos de reconocida fama mundial, como es lógico, si no, no tendrían ese galardón. Uno de ellos es William Campbell, Bill Campbell, que fue el descubridor de la acción de las lactonas macrocíclicas milagrosas que han revolucionado la terapia antiparasitaria en todo el mundo, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Es especialmente gratificante para la profesión veterinaria en esta academia, así hay que relatarlo, la concesión del Premio Nobel a William Campbell, porque ha tenido alguna relación con algunos parasitólogos españoles, como a través del 7º Congreso Internacional de Triquinelosis, que se celebró en Alicante hace unos años, y que fue organizado por 2 académicos de esta Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León y también de la RACME, que son Antonio Martínez, que era el presidente del comité organizador, y por quien les habla ahora, que era el vicepresidente. Pues bien, el segundo factor importante en la puesta de moda en alcanzar una dimensión muy importante en todo el mundo ha sido la revolución que algunos hemos contemplado en la transformación, en definitiva, de los objetivos de algunas partes de la medicina veterinaria, que pasó de ocuparse fundamentalmente de animales de renta y animales de producción a los animales de compañía, que son un miembro más de la familia de cualquiera. Y ese fue otro de los aspectos importantes, de los factores importantes. Y por último decirles que, bueno, que Dirofilaria immitis, el responsable de esta zoonosis, que es una zoonosis a medias en mi opinión, porque el ciclo biológico de Dirofilaria immitis no se cierra casi nunca en los humanos, pues Dirofilaria immitis, los antígenos de excreción-secreción de los vermes adultos que están en el corazón y en las arterias pulmonares, etc., son capaces de activar algunos factores proangiogénicos, y solo estos antígenos producen un aumento de células viables y estimulan la proliferación y la migración celular, así como la formación de pseudocapilares que de alguna manera, teniendo en cuenta todos estos procesos que ocurren normalmente en los perros infectados, pues se producen procesos inflamatorios obstructivos e isquemia, y permiten de alguna forma también la supervivencia, favorecen, más que permitir, favorecen la supervivencia de los parásitos en el endotelio de los vasos. Y ese es un poco el resumen que quería. Me he extendido algo más de la cuenta, pero les pido perdón, y creo que con esto termino ya. Nada más, muchas gracias, señor presidente. Ahora darle la palabra al doctor Rodrigo Morchón García, quien expondrá su discurso reglamentario sobre manejo de la dirofilariasis y su visión One Health, la angiogénesis como mecanismo de supervivencia. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, autoridades, ilustrísimos señoras académicos, compañeros, amigos y familia. En primer lugar, me gustaría agradecer a los miembros de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León que han tenido a bien valorar mi actividad profesional para integrarme en esta prestigiosa institución, y al profesor Paco Rojo por su interés, consejos para la misma. Desde el punto de vista docente investigador, he sido formado por personas especialmente importantes, tanto a nivel nacional como internacional. En primer lugar, quiero destacar el papel del profesor Fernando Simón Martín, mi mentor científico, que ha guiado gran parte de mi carrera científica. En segundo lugar, a otros colegas como los profesores Claudio Yenki, Laura Kramer, Lino Zumaquero, Vladimir Kartasev, Basilio Valladares, Santiago Mascoma, Valerio Vargas, Javier Lucientes, Ricardo Molina, Jacob Lorenzo Morales y Javier Sortillo. Quiero hacer una mención especial a los profesores doctores Alberto Montoya Alonso, académico de número de la Real Academia de Ciencias de España, y a la doctora Elena Carretón, ambos profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con los que me liga una especial amistad, de los que aprendo día a día y de los que están hoy aquí presentes. También me gustaría agradecer el papel de muchas empresas y sociedades científicas con las que he trabajado y que han sido el principal sustento de mi carrera científica. Finalmente,
me gustaría agradecer de forma muy especial a las bandas sonoras de mi vida, mi familia, Belén y Mencía, a mis padres, Néstor y Paquita, a mi hermana Alba, porque gracias a ellos siempre hay luz en el camino, a mis otras familias, a los buenos amigos, a mi grupo Celtas Cortos y a mis mascotas, Sola y Mofli, que de muchas formas ayudan día a día. En este acto académico trataré de abordar desde el punto de vista práctico el manejo de la dirofilariasis cardiopulmonar como enfermedad zoonósica de transmisión vectorial, su situación en Castilla y León y el estudio de los mecanismos celulares y moleculares de la patología vascular, así como los mecanismos de supervivencia. Investigaciones llevadas a cabo por nuestro grupo de investigación Enfermedades zoonósicas y una sola salud de la Universidad de Salamanca, del que soy responsable en la actualidad. Dirofilariamitis es el agente causal de la dirofilariasis cardiopulmonar animal y humana. Para que su ciclo biológico se complete son necesarios dos hospedadores, uno definitivo que actúa como reservorio y otro intermediario que lo hace como vector. Los hospedadores definitivos son cánidos y felinos, tanto domésticos como silvestres, siendo el reservorio principal el perro, aunque existen también otros hospedadores que pueden realizar dicha función. El humano es considerado un hospedador accidental, en donde el parásito no llega a completar su desarrollo y puede llegar a originar nódulos pulmonares benignos. La acción vectorial es ejercida por mosquitos culícidos, pertenecientes a los géneros Cules, Aedes, Anopheles, entre otros. Al menos hay 80 especies de vectores potenciales de dirofilariamitis, aunque la capacidad vectorial que se ha demostrado es en muchas menos. De hecho, la especie Cules pipiens es la especie transmisora de la enfermedad en Castilla y León y Cules teileri en las Islas Canarias. En el perro, los vermes adultos se localizan en la arteria pulmonar y en el ventrículo derecho del corazón, pudiendo llegar a vivir durante años. Las hembras ponen microfilarias en la sangre periférica y cuando un mosquito culícido pica para alimentarse, las microfilarias son ingeridas por estos. Después de aproximadamente 24 horas, migran desde el intestino al mosquito por los tubos de Malpighi, donde comienzan a mudar. Las larvas 2 aparecen a los 10 días después de la primera toma de sangre, las larvas 3 hasta los 15 días con una temperatura media de 22 grados. Cuando el mosquito hembra vuelve a picar para alimentarse, las L3 son inoculadas al tejido subcutáneo de un nuevo hospedador. En los mosquitos liberan una pequeña gota de hemolinfa con estas L3 que penetran por la piel por sus propios medios, mudan hasta L4 entre los 3 y los 12 días de posinfección y se transforman en preadultos hacia los 50-70 días. Los vermes llegan a su localización definitiva en las arterias pulmonares y en el ventrículo derecho del corazón hacia los 70 días, completándose la llegada de todos ellos hacia los 4 meses. Entre los 6 meses y medio, 7 meses, las hembras empiezan a poner microfilarias y la longevidad de estas llega hasta 2 años. Y los vermes adultos sobreviven en el hospedador hasta incluso 9 años. Al mismo tiempo, Dirofilariamitis alberga endosimbiontes del género Wolbachia en los que se encuentran en todos sus estadios larvarios, siendo los más abundantes en los vermes adultos. Se localizan principalmente en los cordones hipodérmicos, entre los vermes adultos y específicamente en los órganos reproductores de las hembras. Así que Wolbachia es vital para la muda de la embriogénesis de los parásitos y también es un componente muy importante en la patología inflamatoria y en la respuesta inmunológica. Esta enfermedad es una enfermedad cosmopolita que está ampliamente distribuida a nivel mundial y a nivel europeo, siendo endémica en la mayoría de los países europeos, existiendo una expansión desde los países del sur hacia el norte. En España existen diversos estudios que evidencian la presencia de Dirofilariamitis en perros en toda la península ibérica, en las Islas Baleares y en las Islas Canarias. La prevalencia media observada en el año 2022, trabajo realizado por nuestro grupo de investigación, junto con el profesor Montoya, fue del 6,47%. Las prevalencias más elevadas se encuentran en las Islas Canarias, en el sur de la península ibérica y en las regiones próximas al mar Mediterráneo, en zonas de regadío y cercanas a ríos del interior peninsular. Además, ha reportado animales infectados en el norte de la península, que confirman la expansión de la enfermedad a la totalidad del territorio nacional. En Castilla y León, la presencia de Dirofilariamitis oscila entre el 5,9 y el 6,23%, teniendo datos recientes del año 2022, en donde la provincia con mayor prevalencia es la de Palencia, con un 10%, seguida de Valladolid con un 9%, Segovia con un 7%, Burgos con un 6% y Salamanca también con un 6%. Y las que menos son Zamora con un 4%, Ávila con un 3%, León con un 2% y Soria con un 1%. En relación al riesgo de infección en Castilla y León, el 56% del territorio está en riesgo de transmisión alto, el 7% en medio y el 20% en bajo o muy bajo. Los perros y gatos infectados con Dirofilariamitis están ubicados en zonas próximas a las capitales de provincia, a poblaciones con un número elevado de habitantes, así como en zonas dedicadas al cultivo de regadío con poblaciones de animales cercanas. La dirofilariasis cardiopulmonar canina, o la enfermedad del gusano del corazón, es una enfermedad grave y potencialmente fatal.
Se la considera como una enfermedad crónica de evolución progresiva, muy compleja, inicialmente vascular y pulmonar, y que en sus últimas fases afecta al corazón, pudiendo desarrollar paralelamente una patología aguda. Los daños se atribuyen principalmente a la presencia de los vermes adultos en la arteria pulmonar, ventrículo derecho y grandes vasos adyacentes. La llegada de los vermes adultos a la arteria pulmonar produce en primer lugar una endoarteritis pulmonar proliferativa con un engrosamiento de la capa íntima y estrechamiento de la luz, reducción de los vasos, pérdida de elasticidad, etc. Después se transforma en una hipertensión pulmonar precapilar. Esto tiene como consecuencia la salida de líquido de los vasos al parénquima pulmonar perivascular, causando también edema pulmonar. El estado de hipertensión pulmonar conduce inicialmente a la dilatación del ventrículo derecho, acompañada de hipertrofia compensatoria, y la persistencia de esta hipertensión pulmonar, agravada en ocasiones por el aumento del ritmo cardíaco como consecuencia de la actividad física y de los fenómenos tromboembólicos, determina una dilatación irreversible de toda la parte derecha del corazón que causa insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Paralelamente a este desarrollo crónico se puede producir un proceso agudo derivado de la muerte de los vermes adultos de forma súbita o simultánea debido a tratamientos adulticidas o por bien de muerte natural. Con esta muerte se liberan tanto antígenos de dirofilariamitis como de Wolbachia al torrente circulatorio, momento en el que coincide con la exacerbación de las reacciones inflamatorias en el endotelio vascular y la formación de tromboembolismos importantes. En perros con dirofilariasis crónica son frecuentes las lesiones renales, derivadas en muchos casos por complejos autoinmunes, la presencia de microfilarias y también la presencia de Wolbachia. La glomerulonefritis puede dar paso a una nefrosis grave con proteinuria y también pueden aparecer complicaciones derivadas de esta presencia de estos vermes adultos en localizaciones aberrantes como el hígado, el corazón izquierdo, la cavidad peritoneal, en el ojo e incluso en el cerebro. Durante cierto tiempo no se manifiestan síntomas y cuando se manifiestan van apareciendo progresivamente. El daño en las arterias es mayor cuanto es mayor el ejercicio físico. Los síntomas frecuentes pueden ser tos crónica, disnea, lipotimias, anorexia, sobrepeso, etc. En Europa y en particular en España, los expertos clasifican a la enfermedad en función del riesgo de desarrollar complicaciones tromboembólicas durante el tratamiento adulticida. El método de referencia para el diagnóstico lo incluyen los test de detección de antígenos de dirofilariamitis, que son capaces de identificar individuos, machos y hembras, con una carga partaria muy baja. La sensibilidad supera el 95% en muchos de los casos y la especificidad llega hasta el 99%. La detección de microfilarias, siendo un método complementario, aumenta muchísimo la sensibilidad del diagnóstico. Hay otros métodos como la técnica de NOT, el test de fosfatasa ácida, el test de U, la gota gruesa o los métodos moleculares por PCR que permiten identificar la especie de la microfilaria. La radiografía de tórax es un método diagnóstico útil para clasificar al paciente y determinar su gravedad. El examen ecocardiográfico permite valorar correctamente las dimensiones de las cámaras cardíacas y de su cinética, la velocidad y dirección de las características del flujo en el interior de las cámaras cardíacas y de la parte inicial de los vasos o de los grandes vasos, así como la estimación aproximada del número y localización de las filarias. Otras técnicas de diagnóstico avanzadas se han implementado en la clínica de pequeños animales y también hay que tener en cuenta que los perfiles hematológicos y bioquímicos presentan una utilidad muy limitada. En relación a la profilaxis, se recomienda la administración de estas lactonas macrocíclicas mensualmente o trimestralmente por vía oral, por forma de pipeta o inyectable de administración anual. Estas lactonas macrocíclicas interrumpen el desarrollo de las larvas 3 y las larvas 4 que lleven entre los 30 y 60 días en el perro previos a su administración. Presentan cierta eficacia frente a estadios parasitarios entre los 3 y los 8 meses posinfección cuando se administran mensualmente de forma consensuada, continuada, aunque los vermes preadultos son aún menos susceptibles a este tratamiento. Se recomienda su administración mensual o trimestral y en cachorros nunca más tarde de los 4 meses de edad. En función del estado clínico y cardiovascular del animal infectado y del resultado de las pruebas diagnósticas, el tratamiento es diferente. Antes de llevar a cabo el tratamiento para la eliminación de los vermes adultos, previamente es necesario eliminar las larvas 3 y las larvas 4, con una administración mensual de lactonas macrocíclicas a dosis preventivas durante un mes previo al tratamiento adulticida. A la vez hay que iniciar un tratamiento con dosificlina para eliminar el 90% de Wolbachia, minimizando así la patología asociada a esta. En relación al tratamiento adulticida, la melarsomina diclorhidrato es el único fármaco adulticida autorizado en la actualidad y por lo tanto se administra de forma intramuscular, profunda,
con una dosis de 2,5 miligramos por kilo en musculatura lumbar en diferido, una segunda a los 30 días, una tercera a las 24 horas de la anterior. A partir de este momento se debe realizar la administración de preventivos y analizar las microfilarias. Finalmente, a los 6 meses, entre los 6 y los 9 meses de iniciar el tratamiento, se debe testear nuevamente al animal y si a los 9 meses es negativo el animal, se dará por finalizado este tratamiento. Si el animal tuviera carga parasitaria elevada o se hubiera detectado un síndrome de vena cava, el tratamiento de auticida está contraindicado y su resolución debe ser quirúrgicamente de carácter urgente. La extracción de los vermes adultos se debe realizar con la técnica de Forceps Alligator o con lazo quirúrgico intravascular. Tras la extracción quirúrgica se debe realizar el tratamiento de auticida siguiendo el protocolo anteriormente descrito. Como ya hemos visto, la acción inflamatoria que se produce en esta enfermedad es crucial en el estado del perro. Nuestro grupo de investigación ha aportado a la comunidad científica diversos estudios que señalan que los hospedadores infectados o inmunizados con Dirofilariamitis desarrollan una respuesta inmune dual TH1-TH2. La respuesta TH1 proinflamatoria es estimulada por Wolbachia y la TH2 antiinflamatoria y permisiva contra los antígenos de Dirofilariamitis. Wolbachia estimula la quimiotaxis de neutrófilos e inhibe la apoptosis, prolongando así el estímulo inflamatorio. En perros con dirofilariasis crónica, los niveles de tromboxano B2 y leucotrieno B4, que son moléculas vasoconstrictoras, son muy elevados, mientras que los de prostaglandina 2, que es vasodilatadora, aparecen en niveles muy pequeños o es ausente. En modelos in vitro de cultivos de células endoteliales vasculares se ha realizado el estímulo del antígeno somático de Dirofilariamitis y de Wolbachia, que simulan la muerte de los gusanos y se produce un aumento de estas moléculas, tanto de tromboxano B2 y leucotrieno B4, una acción vasoconstrictora y la estimulación de moléculas relacionadas con los procesos de reclutamiento, transmigración de células inflamatorias. Sin embargo, el excretor-secretor, este antígeno excretor-secretor que simula cuando los vermes están vivos, aparecen procesos de dilatación y disminución de la permeabilidad vascular durante las primeras 24 horas, hecho que podría facilitar la supervivencia del gusano. Además de promover a largo plazo la vasodilatación para promover la supervivencia, estas moléculas secretoras y los antígenos asociados de su superficie a corto plazo regulan el proceso fibrinolítico, impidiendo además o promoviendo la lisis de los coágulos de fibrina. A largo plazo, este proceso incrementa la plasmina y, por lo tanto, puede intervenir en el aumento de proliferación endotelial y muscular, así como en la migración y destrucción de matriz extracitoplasmática. Todo ello relacionado con la remodelación vascular endotelial. La angiogénesis es un proceso por el cual se forman nuevos vasos a partir de los ya preexistentes, siendo un proceso clave en los procesos de resolución de situaciones fisiológicas como la cicatrización de heridas y de procesos inflamatorios obstructivos. Este comienza con la hipoxia o isquemia tisular, que conduce al aumento y crecimiento de la proliferación y diferenciación del endotelio vascular. Se ha demostrado que el extracto somático de Dirofilariamitis produce un efecto antiangiogénico y que Wolbachia inhibe además la formación de pseudocapilares in vitro. Sin embargo, los antígenos excretores y los asociados a la superficie del gusano activan la síntesis de factores proangiogénicos, así como la proliferación y migración de células endoteliales y la formación de pseudocapilares. También se han iniciado estudios que demostrarían la capacidad de moléculas específicas de este antígeno excretor-secretor, como la GAPDH o la galectina o la actina, que estimulan la proliferación y migración celular, así también como la formación de estos pseudocapilares en un modelo in vitro de células endoteliales, al mismo tiempo que se participan en la estimulación del sistema fibrinolítico. En conclusión, la presencia de la enfermedad en España y en particular en Castilla y León es un hecho. Las prevalencias registradas ponen de manifiesto la necesidad de llevar a cabo programas específicos de detección de la enfermedad en perros. El análisis de los factores de riesgo desde el punto de vista One Health, la identificación de los vectores transmisores de la enfermedad y la puesta en marcha de campañas de prevención son herramientas óptimas dirigidas a controlar la expansión de la enfermedad en los animales de compañía. El progreso predictivo de los modelos de predicción basados en modelaje de nicho ecológico para Culex pipiens en esta enfermedad sirven de ayuda en la tarea de prevención y control de la enfermedad de una manera eficiente y localizada. Teniendo en cuenta la extrema complejidad antigénica de los vermes adultos de Dirofilariamitis, así como de Wolbachia, las rutas patogénicas que se llevan a cabo durante la patología crónica y la progresión de la patología aguda son la causa de las anomalías del endotelio vascular. Se necesitan más estudios para identificar las moléculas responsables de dichos estímulos y así mejorar los tratamientos y la prevención. Agradecido y honrado de su aceptación como académico correspondiente de esta honorable academia. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor Morchón. Vamos a proceder ahora a imponerle los atributos que le caracterizan e identifican como académico correspondiente de esta Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Acérquense, por favor. Sí, para ponerte lo mejor. Siéntese un momento. Antes de levantar la sesión y clausurar prácticamente la presencia pública de la Academia a lo largo de 2024 por la proximidad de las fiestas navideñas, en las que a día de hoy no consta ninguna intención de organizar ninguna toma de posesión o conferencia en el próximo mes de diciembre, me van a permitir primero que felicite a nuestro nuevo académico correspondiente, igual que a su familia más próxima, a su señora doña Belén, su hija Mencía, y a sus padres Néstor y Paquita. No sé si me quedo corto porque se incorporó algún miembro más de la familia después. No. Bien. Pues nos hace mucha ilusión incorporar miembros ajenos a la profesión veterinaria que se encuadran dentro del capítulo de Ciencias Afines a la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Y este es un caso muy demostrativo. Un doctor en Ciencias Biológicas que se incorpora a la Academia y que lo hace además de una de las provincias con las que la de León mantiene especial afinidad. Si no recuerdo mal, creo que es el segundo académico correspondiente que tenemos en la provincia de Salamanca, y esperemos que en el futuro se vayan incorporando tanto al capítulo de académicos de número como de correspondientes otros compañeros que harán mucho más noble la profesión y mucho más, aprovechando que hoy no está el presidente del Colegio de Veterinarios de León, al considerar que en Salamanca se va a instalar una nueva facultad de veterinaria. Aprovechamos ese momento para brindar por el futuro de la profesión veterinaria, saliendo ya del recinto muy añejo que representa la provincia de León. Le felicito también por el tema elegido, porque como ha dicho el profesor Rojo, es una enfermedad que se ha puesto de moda. Hay zonas endémicas que prácticamente, excepto la cabecera de la Vía de la Plata, desde el norte hasta el sur, aparecen como endémicas, y Salamanca es precisamente una de las zonas endémicas, aunque no esté a nivel de algunas de las otras que ha citado el conferenciante, como sucede con el caso de Palencia o de Zamora. Precisamente la profundización en el conocimiento de la dirofilariosis, conjuntamente con el profesor Montoya, ha sido agraciado con uno de los premios mayores que coincide con la festividad de San Francisco de Asís, el Francisco de la Reina de la provincia de Zamora, en el que ambos han sido protagonistas. Así que, aunque con algún retraso, felicidades, y pone de manifiesto que el conocimiento de la enfermedad cada vez es más acusado. Cada vez están haciendo más investigaciones y cada vez se van acumulando más informaciones que tienen que ver sobre todo con el mundo de los perros y de los gatos, dentro de ese mundo más universal que incluye la condición de enfermedad compartida, aunque haya interrogantes en relación con la transmisión a propósito del hombre, pero que justifican la condición de una enfermedad
dentro del paraguas del paradigma One Health. Y simplemente para terminar, señalar lo que ya hacía referencia al principio, que no tenemos previsto antes del próximo mes de enero o febrero de 2025 nuevas intervenciones de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, que el año 2025 será pródigo en tomas de posesión. Están pendientes 2 tomas de posesión de académicos de número y 4 tomas de posesión de académicos correspondientes, además de un variado programa de intervenciones que ya se inician en el próximo mes de enero. Y sin nada que se me olvide que considere importante, nada más, muchas gracias por su presencia. Están ustedes invitados a un pequeño refrigerio que hoy, por la gran abundancia de asistentes a la reunión, tocará menos, pero que tenemos que aprovechar estas oportunidades en las que en lugar de tocar a más, tocamos a menos. Y pasen ustedes unas felices Pascuas y nos volveremos a ver en el próximo mes de enero o febrero, que no recuerdo muy bien si las próximas conferencias se sitúan ya en el mes de enero, que creo que sí. Se levanta la sesión. Muchas gracias.